Voy a primero anotar algunas cositas. Por ejemplo, Marcelo hablaba del fenómeno de los cambios en estos años, sobre todo en el teatro independiente, donde por ahí se hace una función por semana o en una sala en un mismo día hay 3 espectáculos distintos, y dejó ahí una pregunta en el aire. No es que tenga la respuesta, creo que el nacimiento de Proteatro y del Instituto del Teatro principalmente han por ahí, ¿no?, con una política de elección sobre qué subsidian, sino repartiendo el presupuesto de acuerdo a las presentaciones formalmente legales y dividirlo entre los grupos, ha generado que mucha gente por ahí de primer año egresada del IUNA pudiera hacer su primer espectáculo y por ahí conseguía un día en una sala. Si esto es bueno o es malo, yo creo que esto genera diversidad, creo que se difumina un poco la calidad y bueno, y hay que estar atentos en qué es lo que uno va a ver dentro del teatro independiente para salir con satisfacción, ¿no? Después creo claramente que en esta última década también fuertemente empezaron a jugar los sponsors dentro de lo que son los formatos de producción, sobre todo en los grandes espectáculos, y que no es una herramienta menor a la hora de evaluar las posibilidades de hacerla, ¿no? Digamos, el formato del musical principalmente no es viable sin la presencia de sponsors, con lo cual la parte comercial dentro de los productores que pretendemos o pretenden encarar este tamaño de espectáculos es fundamental. Y después, digamos, creo que también el cambio que se ha dado en el teatro infantil, lo que hablaba Mariano de la llegada de los tanques televisivos al mundo infantil, creo que también ha generado un cambio desde lo que era Hugo Midón como baluarte del teatro infantil a tener hoy a Violeta o eso. Yo creo que se ha perdido espacio de los espectáculos infantiles que eligen los padres llevar a sus hijos, y ganó espacio lo que eligen los chicos que quieren ir a ver, ¿no? Si es bueno o malo esto, no lo sé. Yo creo que se perdió dentro del teatro comercial infantil un espacio que era muy rico en Argentina. En ese sentido, en cuanto a esa visión, yo creo que se ha dado un cambio importante. Después, un poco volviendo a la pregunta de Gustavo de los límites, yo creo que los límites deben existir. Yo creo que el intercambio de actores y de directores dentro de los circuitos es saludable, pero lo que brindamos en cada espacio no es lo mismo, digamos. Cuando uno le propone a un director como Veronese, nombro a Daniel porque lo tengo más cerca en los trabajos conjuntos, de hacer una producción del circuito comercial, nos planteamos que en 5, 6, 7 semanas el espectáculo se tiene que estrenar, y no es lo mismo cuando se plantea versionar un clásico de Chekhov o escribir algo y ponerse a hacer unas primeras lecturas y trabajar para estrenar en el Camarín de las Musas, por ejemplo. Hay otras presiones, otros tiempos, otra forma de trabajar, aunque seamos los mismos. Y desde el teatro oficial entiendo que el deber debiera ser poder cubrir una política cultural que claramente los privados no podemos llevar a cabo porque, como bien dijo Lino, no existen los subsidios en la Argentina. Sí hay exenciones impositivas que nos benefician o por lo menos apoyan la actividad, pero no tenemos subsidio donde encarar ciertos clásicos o ciertas obras necesarias dentro del panorama de la cultura, que considero que es un deber del teatro público abordar, ¿no? Bueno, sumo algunas reflexiones coincidiendo en muchas de las ideas que recién Seba marcaba, ¿no? Hablando sobre los límites, que fue un poco la pregunta en cuanto a los diferentes circuitos, creo que en muchos casos quizás el lugar común era en algún momento pensar en que los títulos o el tipo de autor eran las diferencias o por donde pasaba lo central de la diferencia entre, por ejemplo, el circuito independiente o el comercial, o entre el comercial y el oficial.
Hay realmente creo muchísimos ejemplos en los últimos años que demuestran que no pasa por los autores o por los títulos, sino quizás por la forma de encarar o el diseño de producción sobre el cual están montados. Como recién marcaba algunos detalles Seba, tanto sea respecto a la disponibilidad de tiempo en términos de ensayo o sobre todo y principalmente en una de las variables centrales de cualquier producción comercial, que es los presupuestos en términos de comunicación, que eso a su vez también está completamente vinculado con otro de los fenómenos que recién resaltaba Seba también y que creo que es central en los últimos años, que es la presencia de los auspiciantes, de los sponsors, que explican en muchos casos el poder contar con esa disponibilidad presupuestaria para poder encarar ese tipo de campañas de comunicación. Básicamente porque todo está montado sobre diferente nivel de disponibilidad presupuestaria, estoy hablando, ¿no? Tanto el costo de apertura, de prender la luz y abrir la sala en una sala comercial versus el de una sala independiente. La lógica de vincularse eso también con la cantidad de funciones, como recién Marcelo planteaba, que en lo personal creo que esa diversidad es saludable. Es obvio que eso implica que el nivel de calidad no va a ser por ende parejo y va a haber mucho desnivel, exige de alguna manera prueba y error, pero me parece que lo que de alguna manera tamizada esa circunstancia queda es experiencia y es en todo caso valioso como semilla para poder desarrollar la carrera de los artistas que lo encaran o la de un público que va encontrando diversidad, porque no todos obviamente están buscando lo mismo. Creo que el teatro oficial, en algún punto, en ese sentido, creo que depende mucho de la situación económica cambiante, como marcaba Fernando, pero que en algún sentido en la comparación histórica hay como una falta de disponibilidad presupuestaria para poder encarar determinado tipo de proyectos que creo que Buenos Aires sigue necesitando, que son aquellos en los cuales la combinación de títulos o nombres propios en términos de actores o elenco y autores, el diseño de producción, el teatro comercial no lo puede absorber, y me parece que en ese sentido el teatro oficial debería poder contar con un presupuesto mayor para poder llevar adelante ese tipo de proyectos que recuerdo cuando yo tenía 30 años menos podía ver en cualquiera de las salas del complejo teatral o en Cervantes, etc., ¿no? Se dan, pero se dan a cuentagotas y creo que es en la mirada de largo plazo, creo que es una circunstancia que yo considero en cierto sentido negativa, ¿no? O sea, creo que hay por hacer, que me parece que en ese lugar se podría sinceramente mejorar. No sé, sigo pasando. De alguna manera lo que decían ustedes, ¿no? A mí se me ocurre pensar en que coincido con Pablo sobre que el teatro oficial debe levantar el guante en un lugar donde no se puede levantar, ¿no? O sea, hacer por hoy una producción con 14 actores no es algo que pueda hacerse desde lo comercial. Y hay obras que inevitablemente son 14 actores y corresponde que sean los 14 actores. Y eso solo se puede hacer con subvención, con un presupuesto que puede tener un teatro oficial. También es verdad que de repente hacer una gira con 14 actores o 7 técnicos, 8 técnicos, ir a hacer 3 funciones a Jujuy, no la podés hacer si no estás subvencionado. Pero a mí me parece que el análisis que hago en función de lo que estamos hablando acá es tratar de, que lo dije antes también, ¿no? De repente llegar a lugares donde no se puede llegar de otra manera. Nosotros hicimos el año pasado, y digo esto para entender de lo que hablamos, ¿no? En La Quiaca, un espectáculo de Bidón que era Locos Recuerdos.
Y eso no se puede hacer si no se hace desde el teatro oficial, porque es absolutamente improductivo hacerlo, ¿no? Tener a los actores que vayan de repente a una plaza a convocar a gente que nunca